Dios le bendiga, hermano. Saludos y bendiciones. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno estar en la casa del Señor. Y qué bueno ver hermanos que hacían varias semanas que no veíamos. Hermanos que amamos. Desde el año pasado. Desde el año pasado no lo vemos. Y hermanos que extrañamos porque son hermanos que no fallan a venir cada uno a la casa de Dios. Y hablaba el pasado viernes en el ensayo del coro, hablando con nuestro hermano Julio, hablando sobre los hermanos que estaban enfermos, que no estaban aquí porque están enfermos, y echamos de menos, ¿verdad?, a la familia Pino, al hermano González. Dice, este varón, si no está aquí es porque está de vacaciones o está enfermo o algo, porque son personas que cada domingo los vemos y nos extrañan, y los extrañamos que no estuvieran aquí con nosotros pasado domingo, igual que cada uno de ustedes, ¿verdad?, cuando falta, pues lo extrañamos, hermano, porque es el amor de Cristo que está en nosotros, y Cristo muere en cada uno de nuestros hermanos, y esa es la comunión. Pero aunque no los veamos, siempre están en nuestras oraciones. Hermanos, verá que no tenemos sus teléfonos, pero siempre están en nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Amén, que eso es lo más importante. Yo sé que todos oramos los unos por los otros. Así que para mí es un gozo tremendo nuevamente estar otro domingo más en la casa del Señor para escudriñar su santa, bendita y soberana palabra. Y vamos a redividir el tiempo porque tenemos un tema hoy bastante extenso, bastante profundo, y hemos preparado este estudio básicamente con muchos visuales para hacerlo lo más inteligible posible, lo más entendible posible y lo más sencillamente posible. Hermano, la palabra de Dios, hay cosas profundas, pero toda la revelación de Dios, su palabra, es para nosotros sus hijos. Amén. Y siempre tenemos que buscar ser diligentes en el estudio de la palabra, y esta profecía que vamos a estar tocando hoy es sumamente muy profunda, y hemos preparado esto de una manera, hermano, y vamos a tomar el tiempo necesario. Yo he estimado que nos va a tomar este domingo y el próximo domingo para poder entender bastante amplitud esta profecía de la semana 70 de Daniel. Y se preguntarán quizá muchos hermanos por qué la profecía, las 70 semanas de Daniel, si estamos estudiando Zacarías, porque guarda relación estas 70 semanas de Daniel, donde hemos comenzado el estudio Zacarías 9:9, que hemos discutido ese capítulo 9 hasta el versículo 9, y esa entrada triunfal de Jesucristo, Mateo 21, 1 al 11, ya fue anunciada al menos 20 años antes de esa profecía de Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, bíblicamente, ¿verdad?, y muchos exegetas llegan a la conclusión de que fue transmitida al pueblo de Dios, Jehová Dios, profeta Zacarías, y al pueblo en el 518. Y esta profecía de Daniel, capítulo 9, las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, fue en el 539, al menos 19, 20 años antes se anunció esto. Y durante el estudio hemos estimado de que posiblemente esa segunda parte del libro de Zacarías, capítulo 9 al capítulo 14, fue entre el 454 al 460 antes de Cristo, por varias cosas que cambian en este tipo de exponer la palabra de Dios, de llevar el mensaje profético. Pero hermano, sea que lo entendamos en el 518 o en el 460, no cambia en nada lo que es la palabra de Dios. Y debemos respetar a aquellos hermanos que llegan a una determinación y otros a otra. Pero lo más importante es que la interpretación de la profecía sí sea precisa. Sí sea precisa. Vamos a estar discutiendo varias formas, varias escuelas, no 4 escuelas, cómo interpretan esta profecía de las 70 semanas de Zacarías. Así que yo voy a pedir, hermano, que estemos muy pendientes a la pantalla. Vamos, sobre todas las cosas, hermano, Biblia en mano, la Biblia en la mano, porque yo puedo hablar muchas cosas aquí, y si no es contractada, no es, pues lo decimos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es sedazo. Todo tiene que ser pasado por la palabra de Dios, todo tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Pero hemos preparado una diapositiva para que podamos entender de una manera más clara, ¿verdad?, a modo de diagrama, que podamos entender esta profecía de la semana 70 de Daniel y podamos enlazarlo con lo que estamos estudiando, hermano. Es muy importante que podamos entender la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué no hemos detenido? Hemos hecho un paréntesis aquí, en el Zacarías 9:9. Porque entendiendo las 70 semanas de Daniel, podemos comprender ampliamente lo que resta del libro de Zacarías. Del libro de Zacarías.
Y vamos a estudiar, hermanos, de una manera, vamos a hacer un estudio introductorio. Es uno de los errores que vemos desde los púlpitos. Y cuando usted escucha la radio, la televisión y escucha a otros predicadores, muchos predicadores son irresponsables en el estudio diligente de la palabra de Dios. No es usted leer el texto bíblico y comenzar a hablar. No, porque yo tengo el Espíritu Santo y yo, pues como tengo el Espíritu Santo, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo me paro allí y Él me va a dar que hablar. No. Pero también la palabra dice ser diligente en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia usó más de 40 autores. Si usted lee uno y otro, hay diferencia entre un autor y otro, porque Jehová Dios usó las capacidades de cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron impulsados, constreñidos, movidos por el Espíritu Santo para que esa palabra inspirada y la escribiera. Por tanto, tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra, hacer investigación sobre el texto bíblico para nosotros dar una exposición muy clara. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un estudio introductorio, ver todo el panorama de esta profecía. No vamos a discutir hoy el texto bíblico. Vamos simplemente a hacer una lectura del texto bíblico. Vamos a hacer lo que llamamos un estudio introductorio para que cuando hagamos la exegesis, extraigamos todo lo que trae esa profecía, ya podamos entenderlo con la base que vamos a tener. Así que voy a pedir a los hermanos que anotan. Sé que hay muchos hermanos que hacen sus anotaciones, que hoy estén bien pendientes de lo que vamos a estar discutiendo hoy. Y vamos a contestar, hermanos, o vamos a enfocarnos en estas 6 preguntas sobre el estudio de las 70 semanas de Daniel. Hermano, esto es una profecía muy poderosa y es, yo diría, una de las profecías que más se tuerce en la iglesia cristiana hoy día. Yo discutí la semana pasada con el pastor Azael González, que es una gente desde Puerto Rico, a través de la radio, decían ellos que ya eso se cumplió. Que el milenio se está viviendo nosotros con la iglesia. Tremendo, hermano, se está predicando en sus iglesias que son iglesias de 10.000, 15.000 miembros. Llevando este tipo de herejía. Nosotros esperamos a Jesucristo en el rapto de la iglesia en cualquier momento. Pero la segunda venida, lo que es la tribulación, sobre todo el milenio, es una promesa que se le hizo al pueblo judío, al pueblo de Israel, lo que es el pacto abrahámico. Hoy vamos a estar, hermanos, desglosando ese pacto abrahámico para que podamos entender la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a estar contestando una pregunta: ¿qué son las 70 semanas? ¿Qué son las 70 semanas dómedas de Daniel? ¿Cómo se interpretan? Vamos a estar discutiendo eso hoy. ¿Cómo se dividen estas semanas? Otra pregunta que vamos a estar contestando: ¿en base a qué? ¿En base a qué es esa profecía de las 70 semanas? La quinta pregunta: ¿cuándo comenzó o cuándo comenzaron? ¿Cuándo comenzó el reloj cronológico? O sea, lo que activó esas 70 semanas. ¿Cuándo comenzaron? Es otra pregunta que vamos a estar contestando hoy. ¿Y qué se ha cumplido hasta ahora de esas 70 semanas de Daniel? Esas preguntas vamos a tratar. Yo mediante nos dé tiempo hoy de discutir estas preguntas para entonces el próximo domingo que entrar en el texto bíblico, hacer la exegesis. Vamos a tomar estos 4 o 5 versículos prácticamente palabra por palabra para poder entender correctamente y entonces proseguir con el estudio de Zacarías. Vamos a hacer una lectura de la Daniel 9, 24 al 27, el que tiene buena visión o el que no, pues lo busque en su Biblia. Vamos a estar según Reina Valera 70, vamos a hacer la lectura de estos 4 versículos. Daniel 9, 24 al 27, hermano, vamos a ir muy pausados y usted siéntase libre, hermano, de levantar la mano en cualquier momento. A mí no me molesta eso. Hermano Carmen, usted puede explicarme eso mejor, no entiendo eso, porque, hermano, ¿de qué vale nosotros venir aquí 1 hora y prepararnos toda la semana si no salimos de aquí sabedores, conocedores de lo que estamos estudiando? Así que usted libremente levante la mano y buscamos la oportunidad de usted hacer la pregunta y le contestamos a la medida que podamos contestarle. Daniel 9, 24 al 27, las 70 semanas de Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y a expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe, pues, y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es la lectura, lo que es la semana 70, la profecía de la semana 70 de Daniel. Este hombre preocupado por el pecado del pueblo, preocupado por el cautiverio del pueblo de Israel. Recordemos, cronológicamente la profecía de Daniel es después de la profecía de Jeremías. Jeremías predica, lleva el mensaje profético antes del cautiverio, advirtiendo al pueblo que se volvieran a Jehová Dios. Y aún después, estando cautivo, él siguió profetizando. Jehová le siguió dando profecía sobre el pueblo. Recordemos esta profecía de Jeremías, 610, 611 a.C., hasta el 586 aproximadamente, cuando viene la destrucción total de Jerusalén. Esta profecía de Daniel, 534, hermanos, 30 y pico, 40 años después. ¿Qué pasa? ¿Por qué Daniel conocía tanto? Número uno, porque fue uno de los cautivos. Él fue en el 606 de los primeros jóvenes tomados de Jerusalén enviados a Babilonia. Segundo, como profeta de Dios, hermano, ejemplo para nosotros, estudiaba la palabra de Dios. Él estudió, vamos a estar viendo hoy, él estudió la profecía de Jeremías. Por tanto, por eso conocía tanto, por experiencia propia y por lo que Jehová Dios había hablado a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Y este hombre hace una oración pidiendo: Jehová Dios, ¿hasta cuándo? Perdona a tu pueblo, ten misericordia de tu pueblo. Pero él reconocía que Jehová Dios había terminado 70 años de cautiverio. Y él sabía en 538, 539 que ya estaba cerca el tiempo de que se terminaran esos 70 años. Entonces viene esta profecía que Jehová Dios envía al ángel Gabriel para que le diera esta revelación de esta profecía. Ahora, primeramente, tenemos que entender a qué se refiere con semanas. ¿Son semanas como las conocemos nosotros, semanas de días o semanas de años? Nosotros, en nuestra cultura, nosotros tenemos que hacer estudio en el contexto cultural. Si yo le digo a ustedes, bueno, nos vemos en 2 semanas, usted asume ya, dentro de nuestra cultura, 14 días. Pero para el hebreo, cuando decía, pues nos vemos en 1 semana, son 7 años. O sea, nosotros como base en nuestra cultura, semana, ya la unidad que divide esa semana son días. Pero para el hebreo eran años. Inclusive, para cuando el hebreo quería decir semana de días, tenía que especificar que eran días. O sea, decía, pues te espero que nos vemos en tal ciudad, por ejemplo Pablo, en 3 semanas de días. Porque si Pablo no especificaba que eran días, eran 21 años. ¿Ven? Entonces, eso que se está tratando aquí. Vamos a estudiar esa palabra de lo que es endómadas. En el hebreo, endómadas significa semana de año. O sea, si el hebreo decía 1 semana, eran 7 años en ese contexto judío, para ir haciendo las bases. Es una unidad, semana de 7, pero de 7 años. Hay una palabra muy interesante en esta profecía, dice Shavuim Shivim, algo muy preciso para que nosotros podamos entenderla. Esto es lo que es en el hebreo y poderla trasladar al español y que podamos tener la interpretación correcta de esta profecía. Primeramente, semana es Shavuim o Shavua en el hebreo. Shavua es semana, Shavuim semanas. Por eso aparece en el aparato griego, cuando usted lo busca, dice Shavua, pero es singular, semana. Pero Daniel está hablando de 70,
Shavuim son semanas. Otra palabra es 7. Shavuim Shivim, semana de 7. Son 70 semanas de 7. Ahora, cuando es días, cuando se refiere a días, es Yamim. Por tanto, aquí Daniel está hablando semana de 7. Y dentro de la cultura hebrea, como no hace ninguna especificación, él no dice Shavuim Shivim Yamim. O sea, 7 semanas de 7 días. Él no hace esa aclaración. Pero sin embargo, en otro capítulo, vamos a verlo más ahorita, si él hace precisión que está hablando de semanas de días. No en este caso. Está hablando, recordemos cuando el hebreo habla de Shavuim, está hablando de semanas de años. De 7 años. Por ejemplo, Génesis 29, 25 al 30. Vamos a estar buscando Génesis 29, 25 al 30. ¿Quién puede leer eso en voz alta y clara? Génesis 29, 25 al 30. Génesis 29, 25 al 30, para que hagamos el contexto a lo que se refieren cuando hablan de semana. Génesis 29, 25 al 30, que lo puede leer más Roberto, alta y clara. Venida la mañana, y aquí era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bila por criada. Y se llevó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió Labán aún otros 7 años. Sirvió otra semana más. Estamos viendo el contexto hebreo en Génesis. Ya desde Génesis comienza a establecer que semanas son años, no días. Y cuando querían mencionar días, pues dice aquí que él tuvo que trabajar una semana por su esposa Raquel. Y dice 7 años. Aclarar muy claramente que son 7 años. Hebdómadas, semanas de año. Ahora, Daniel 10, 2 al 3. Vamos a buscar Daniel, hagamos el otro contexto. Daniel 10, 2 y 3. ¿Quién me lo puede leer? En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Las 3 semanas. Dice semana. Ahora el 4 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Ediekel. Dice: y al 24 días. Hermano, Daniel está hablando de días, no de semanas de años. Porque si él estuviera 3 semanas en ayuno, 21 años, hermano, fuera cadáver. Imposible, ni aún lógicamente. Aquí Daniel está hablando, capítulo 10, está hablando de días. 3 semanas hizo un ayuno de 21 días. Muy específico. Ahí habla de Yamim. Usted va al hebreo y dice Yamim. Días, 3 semanas de días, no de años. Ahora, en el capítulo 9 anterior, lo que estamos estudiando, está hablando de hebdómadas, dando semanas de años, para sentar la base. Ahora, hay 4 tipos de interpretación. ¿Cómo se interpreta? La otra pregunta. ¿Qué tipo de interpretaciones hay? Las 4 escuelas de estas 70 semanas de Daniel. Primeramente está la interpretación mesiánica tradicional. Ellos entienden que son 70 semanas que se profetizan desde el primer advenimiento de Jesucristo. Y ellos estiman esto, sobre todo en la muerte de Jesucristo, y que en el año 70, cuando Jerusalén es destruida completamente, se cumplieron esas 70 semanas de Daniel. O sea que ellos ven esto más bien como simbólico. No son semanas de día, como haremos el de nosotros, que está hablando, hermano, una de las profecías, o yo diría la profecía más específica. Siempre digo a los estudiantes del seminario,
que la profecía de Jehová Dios, la profecía de Dios es panorámica. Es para que usted tenga una idea, no da días, no da fechas, porque Él en su sola potestad, en su sola soberanía, a Él pertenecen esas horas y esas fechas y el momento preciso. Pero esta profecía de la semana 70, increíblemente, Jehová Dios hace una profecía matemáticamente precisa y exacta. Matemáticamente. Sí, hermano Pino. Chavin Chivin Ajá. son los años. Son semanas de 7 Semanas de 7 años. años. Pero cuando el hebreo quiere decir 7 semanas de 7 días, añade Yamim. Yamim. Como es esta de 10, capítulo 10 está añadiendo días para especificar. Porque si el hebreo no dice nada, se sobreentiende que son años. Mientras en nuestra cultura, si yo digo 3 semanas, pues son 21 días. Lo entendemos 7 semanas de días, hermano. Hermano, y como ¿qué relación hay en los años? Porque hay diferentes años también allá. Está el año lunares, solares, del calendario, julián. Y entonces no podemos sacar la fecha si no sabemos. Bueno, nosotros vamos a sacar la fecha aquí, hermano, a lo que compete a nosotros. Número 1, en el contexto que Dios habló, en el contexto hebreo. Recordemos, hablaba yo esta semana con algunos estudiantes del seminario. Miren, Jehová Dios, a veces decimos, no, porque nuestros hermanos, o son hermanos nuestros, carismáticos, pentecostales. Lo que pasa es que hay lenguas humanas, ellos se enfocan mucho en las lenguas. Hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Búsqueme eso en la Biblia. Búsqueme eso en la Biblia. Hermano, todo lo que hablemos tiene que estar confrontado, basado por este pedazo que es la palabra de Dios, que es la autoridad que tiene la iglesia. 3 autoridades de la iglesia: Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra. Amén. Nunca en la Biblia usted encontrará que cuando un ángel era enviado del cielo, hablaba en lenguaje angelical. Él hablaba en hebreo. Pues ¿cómo lo iba a entender? ¿Cómo Ana, la mamá de Samuel, iba a entender al ángel si no hablaba en lenguaje humano articulado? Así como el español, el hebreo. En Apocalipsis dice, y la medida de los ángeles, hablando de la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial, dice, y la medida era medida de ángeles, que es la medida de los hombres. Cuando un ángel venía, Gabriel sobre todo, a hablarle al profeta o a dar un mensaje a los pastores de Belén, le hablaron, hermanos, en hebreo, en el lenguaje, en su contexto cultural. O sea, no sé dónde sacan que hay lenguajes angelicales. Dios mismo, cuando habló a Moisés, Jehová Dios, en la zarza ardiendo, le habló un lenguaje articulado, porque si no, Moisés no podía entender a Dios. Entonces nosotros vamos a hacer este estudio en el contexto hebreo, el calendario judío y nuestro calendario ¿cuál es? Gregoriano. Para que veamos la diferencia entre un calendario y otro, pero no en diferencia en la precisión de la profecía. Porque hay muchos, hermanos, mal llamados cristianos, liberales, una teoría liberal, que está en contra, no sé cómo se llaman cristianos, porque está en contra de todo lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice esto y dice, no, esto es así. No sé cómo se llaman cristianos, al menos hermanos míos no son. Porque Jesucristo dijo, tienen que venir a mí y obedecer mis mandamientos, mis palabras. Y estas personas abiertamente rechazan la palabra de Dios. Sí. Hermano, sí, hay un poquito de confusión en el proceso de la cara. Por ejemplo, yo leo Pablo, él habla de la lengua. ¿Verdad? De hablar en lenguas. Que él habla en lenguas, pero cuando se dirige a las personas, lógicamente habla en su propia lengua. Es un poco confundido eso porque él habla, por ejemplo, a ver, explicarle, que él puede hablar en lenguas más que ellos. ¿A qué se refiere entonces? Vamos a hacer un paréntesis. Hermana, para beneficio de todos y de las personas que lo ven a través de internet, las lenguas, eso es bíblico. Por eso. Bíblico. Pero bíblicamente, yo no puedo decir, o la Biblia dice que hoy no son operativas. No es un don operativo. Pero yo ni nadie puede decir que no es un don vigente. Porque lo único que puedo decir es Dios. Eso es lo que yo entiendo también. ¿Ok? Hay mucha... Escuchen.
la sanidad divina, eso es bíblico. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo en la oración de poder. Y digo esto, hermano, para nuestros hermanos del internet, porque hay una confusión con la denominación bautista, de que yo, hermano, yo como lo digo sinceramente, y lo digo con el corazón en la mano, a mí no me gusta que me señalen como bautista. Yo soy cristiano, evangélico, cristocéntrico y bíblico. Pertenezco a una iglesia de denominación bautista. Hermano, eso es lo que ha tergiversado, hermano, las denominaciones. Es un accidente histórico de la iglesia. Porque yo tengo, hermanos, escuchen, bíblicamente, y yo sé que esto lo va a ver mi familiar, pero como yo estoy hablando la palabra de Dios, y mi compromiso no es con mi familia, mi compromiso es con Cristo y su palabra, y con su iglesia. Yo he sido nacido y criado en una iglesia pentecostal. Tengo tías, mujeres, pastoras. Y he hablado mucho, sobre todo con la menor, sobre esto. Pero tengo que respetar y tengo que reconocer que es mi hermana en Cristo, aunque pensemos distinto. Y a mí no me gusta catalogar a nadie como pentecostal, metodista, bautista. Todos somos hijos de Dios. En Cristo, yo no puedo decir que un testigo de Jehová es hermano mío, porque no está en Cristo. Es distinto. A un mormón que es hermano mío porque no está en Cristo. Pero nuestros hermanos pentecostales han sido lavados por la sangre de Cristo. Nuestros hermanos metodistas han sido lavados por la sangre de Cristo. Por tanto, ¿quién soy yo, quién es usted para eliminarnos del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios? Hermana, la pregunta, en Pentecostés, cuando Cristo espere hasta que venga sobre usted el poder del Santo Espíritu, que Él dará de lo mío, y una de las manifestaciones de ese evento, que es único en la iglesia, no se repite, es único en la historia de la iglesia, vino el Espíritu Santo sobre ellos, sobre estos 120, y comenzaron a hablar en otras lenguas humanas, para dar testimonio del poder de Dios para aquellas personas árabes, aquellos que hablaban lenguaje eucarístico, los caldeos, pudieran entender cómo es posible que este judío que nació aquí en Jerusalén, es judío de nacimiento, que solamente sabe judío, ¿cómo es posible que esté hablando un idioma? Era el poder de Dios actuando a través de estos hombres. Y yo creo que es el mismo poder. Pero esas lenguas en ese entonces tenían un propósito. Hoy día el evangelio es predicado en todas las lenguas. Todas las lenguas. Y hoy la iglesia se ha enfocado en esos tipos de dones. Inclusive, hermanos que nos llaman a través de nuestro ministerio, que están destruidos, eliminados del pueblo de Dios porque no hablan en lenguas. Inclusive, en ese contexto de Pentecostés, de iglesia naciente, donde se hablaban las lenguas de iglesia, sobre todo la iglesia de Corintios, Pablo dijo, ¿hablaremos todos en lenguas? ¿Todos seremos profetas? ¿Todos seremos maestros? No, hay unos dones que se le han dado. Pero recordemos una cosa, las lenguas, todas las veces que usted lea lenguas, sobre todo en el idioma original, lenguas se refiere al lenguaje humano articulado, como el español. No son idiomas que nadie puede entender. Por eso Pablo decía que si uno habla en lenguas, por ejemplo, si estamos aquí, hablando de ese contexto, no, en ese contexto de iglesia naciente, si hay un hermano que se levantaba y comenzaba, y todos eran judíos, y comenzaba a hablar un lenguaje eucarístico o caldeo, tenía que haber un intérprete que dijera lo que él dijo en el español. Por ejemplo, en este caso, cuando vino un predicador aquí americano, no todos aquí dominamos al 100% el inglés. Tiene que haber un hermano que traduzca lo que le está hablando en inglés al español. Eso se refiere a Pablo. Si alguien se levanta y comienza a hablar en lenguas, por ejemplo, nosotros somos judíos, hablamos hebreo, y está hablando en árabe, tiene que haber uno que interprete lo que él está hablando en árabe, en el idioma, que es el contexto que se está hablando. No sé si contesta su pregunta. Pero yo, bíblicamente, tengo que decir, la Biblia dice que hoy día no está operativo, no es necesario que era para la fundación de la iglesia. Pero no puedo decirle que son vigentes o no, porque yo no soy quien. Por ejemplo, hermano, yo creo en la oración de poder. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo que cuando mi hijo está enfermo y es hijo de Dios y yo comienzo a clamar a Dios, Dios sana a mi hijo. Sí, creemos en la sanidad. Pero no creo en el show.
No creo en decir, bueno, el sábado campaña evangelística de sanidad, vengan todos los enfermos, porque yo estoy diciéndole al Dios soberano, escuche, yo digo esto con toda reverencia, estoy diciéndole al Dios soberano, entonces, oye Dios, yo tengo, porque así son los evangelistas, estos cabezones charlatanes contumaces, y lo digo abiertamente, Jehová Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, tú tienes que estar ahí el sábado, porque yo voy a orar para que tú sanes. Como si yo fuera empleado de ellos. No, yo creo en la sanidad divina en el tiempo de Dios. Muchas veces las enfermedades son, hermanos, con un propósito. Pablo dijo, salgo para Troas, Timoteo, y me voy preocupado, porque dejo a fulano y a fulano enfermos. Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. O sea, yo oro. Hoy día mi esposa no está aquí, porque tiene una migraña tremenda. Yo antes de venir para acá, oré por mi esposa. Dios, cuando llegue ahora, puede estar sana. Y puede estar una semana con la migraña. Y le dije, mi amor, ¿sabes qué? El propósito Dios tiene con eso. Glorifica a Dios, hermano. No, quería decirle que escucho a veces algunas denominaciones que dicen que los bautistas, nosotros somos muy fríos, que no tenemos el espíritu, no somos tan vivos como otros. Hermano, dice la palabra que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo. Yo soy de Cristo. Y yo, hermano, yo soy apasionado por la palabra de Dios. Pero yo tengo que, dice la palabra que el espíritu está sujeto al profeta. O sea, yo no saco ni nada con brincar sillas y dar gritos y dar golpes, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es prepararme en la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios. Y él hará, porque es su palabra. Y muchas personas nos tiran, como usted dice, de que somos fríos. Me invitaron a una actividad, una graduación, voy a participar, una graduación de una institución muy reconocida en Estados Unidos. Me invitaron, mi profesor, para que fuera a esta graduación. Y yo llego temprano, me siento, y hay unas personas que van a hacer como un breve servicio antes de la graduación. Y comenzaron, bueno, alaben al Señor, alaben. Y comenzaron la gente a gritar, y yo se está ido tranquilo. No, dice este hombre que estaba dirigiendo. No, estaba presidiendo el culto. Se están escuchando como católicos. Y comenzaron a las personas a gritar y gritar. Se están escuchando ahora como metodistas. Y siguieron gritando y gritando. Ahora se están más o menos escuchando como bautistas. O sea, hay de lo que es la emoción. Hermano, yo no vengo a gritar a la iglesia. Yo no vengo a hacer emoción. Yo vengo aquí a recibir de Cristo, a tener comunión con mis hermanos, porque Cristo ha intentado uno de ellos y a aprender de su palabra. O sea que esto no es emoción, esto es experiencia de Cristo en nuestra vida. Es cuestión de vivir a Cristo. Porque, hermano, yo quiero sentarme allí y escuchar a nuestro pastor transmitir la palabra de Dios. Aprender, tomar lo que corresponde a mí, Señor, en esto que me está hablando, yo estoy fallando en esto. Ayúdame a hacer los cambios necesarios. Yo no vengo aquí para ver a mi hermano Pino brincando y revolcándose por el suelo. No, yo vengo aquí para ver a mi hermano Pino, a mi hermano Mar, a todos nosotros, aprendiendo de la palabra de Dios y tener comunión con el Señor. Si hermano, ¿tiene algo? Quería hablar un poquito más con respecto a que ellos, según ellos, toman más espíritu o más una porción doble y caen al piso. Pregunto yo. Porque ellos son bautizados en el Espíritu. Y nosotros no. Yo entiendo que cuando hemos aceptado a Cristo, ya hemos recibido a Cristo. Una sola vez. Cuando yo recibí a Cristo, yo fui, o sea, no, hablo en primera persona, usted, todos nosotros, cuando recibimos a Cristo, hemos sido sellados por el Santo Espíritu de Dios. No es una segunda experiencia. Ahora, todos aquí estamos en Cristo. Amén. Todos aquí hemos venido a Cristo. Amén. Nos hemos conocido como pecadores y teníamos necesidad de ese Salvador. Y tenemos necesidad de Salvador, sí. Amén. Estamos en Cristo. Y usted fue bautizado por el Santo Espíritu de Dios. Ahora, no todos estamos en el mismo nivel espiritual. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Pablo dice, buscaos, dejaos llenar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? Cuando usted es un hombre que está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted es un instrumento más útil en las manos de Dios. No quiere decir que el hermano Pino, como está más lleno del Espíritu Santo que yo, Dios lo usa más, él es más que yo. No. Pero en cuanto a oficio, como es un vaso más limpio, más lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios puede usarlo mejor. Dios lo puede usar mejor.
Pero yo reconozco que el mismo espíritu que está en él, la misma unción que está en él, está en mí. Pero debido a su búsqueda, su necesidad de Dios, su vida práctica en santidad, al limpiarse más, pues está siendo más lleno del Espíritu Santo de Dios, inclusive tiene más dones que otros hermanos. Eso es lo que se llama la santificación. La llenura del Espíritu Santo es distinto. Nuestros hermanos, lamentablemente pentecostales, piensan que cuando venimos a Cristo es un cambio de posición, pero no necesariamente la persona es bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Ellos confunden lo que es el bautismo, cuando viene la persona a Cristo, a lo que es la llenura del Espíritu Santo de Dios, que son dos cosas totalmente distintas. O sea, cuando usted es bautizado por el Santo Espíritu de Dios, no hay segunda experiencia. Lo que usted es va a seguir siendo lleno y más lleno del Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo? Viviendo una vida en santidad, una vida piadosa, estudiando su palabra, congregándose, buscando amar cada día más a sus hermanos. Usted va a ser siendo lleno del Santo Espíritu de Dios. Cuando usted cometa un error, el Espíritu Santo que muera en usted, lo redarguye de juicio y de pecado, usted pide perdón y usted está siendo limpiado. Pero no hay segundas experiencias, hermano. Y lamentablemente somos iglesias que tenemos que orar mucho con nuestros hermanos que piensan de esa manera. Yo, dentro de mi ministerio, lamentablemente, digo esto: el 95% de las veces que salgo fuera de otras iglesias son iglesias pentecostales. Nunca, aquí en el condado, nunca he sido invitado por una iglesia bautista. ¿Qué hacemos cuando vamos allí? Predicar la palabra de Dios. Y duela a quien le duela, yo estoy comprometido con la palabra de Dios. Sí, hermano, Sí, yo quiero decir que sabemos que la religión no salva. No. El que salva es Cristo. Cristo. Pero la kenosis bautista está sacada del libro de los Filipenses. ¿Cómo? La kenosis bautista está sacada del libro de los Filipenses, donde para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, donde hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo cometo alguna falta, la voz mía interior, que es mi Espíritu Santo, me dice en el idioma español, que es el que yo hablo, esto no está bien ante Dios. No su espíritu, el Espíritu Santo habla a su espíritu. Quiero aclarar, hermana Loida, no solamente los bautistas somos la iglesia de Cristo. No todos, pero que tienen una imagen. Y tiene que estar en está Cristo. sacada del Tiene que libro de estar los en Cristo. Filipenses, que todo es Cristo. Todo es Cristo. Somos soldados de Cristo. Sí, a mí me sucedió allá en mi trabajo, una persona cristiana se acercó y me dice que si nosotros no hablábamos inglés. Y yo le dije, no, ¿por qué? Dice, no, porque el que no habla en lengua no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. No es de Cristo. Y él me dice, yo no te voy a responder a eso, yo te quiero traer la Biblia y responder. Ajá. Entonces fui a la casa al día siguiente. Es en Corinto, lo he buscado ahora muchísimo, pero no encuentro. 14, capítulo 14. Primera de Corinto 14. Hay un versículo que habla donde Pablo dice que si hay una persona que habla en lengua, tiene ese don, y hay otra persona que pueda traducir, Interpretarlo. que lo haga, pero si no, que se calle, porque si no, para los demás pueden pensar que están locos. Mire, Así lo dice con esta... hermano, inclusive Pablo dijo en ese contexto que estaban operativas las lenguas, todo se hace en orden, no más de 3. Pero, Yo vemos en la iglesia que si hay 200, 300 hablan en lengua. pero mira, hermano, que a mí lo que me causó eso bien fue que cuando yo viví en la oportunidad, y le enseñé, y es como que él nunca había leído eso. ¿No? Y no lo Se acepta. quedó así y dice, más bueno, tiene razón, lo que dice la Biblia. Y yo, pero será que él no... Hermana, y aunque lo diga la Biblia, ¿sabes lo que pasa con la iglesia hoy? Que la iglesia hoy cristiana pone la tradición por encima de la doctrina bíblica. Voy a decir algo más. Pertenecemos a esta congregación. Yo lo digo claramente porque estoy en familia y estoy hablando la verdad. No necesariamente yo estoy de acuerdo con toda la doctrina bautista. Al 100%. No sé si me estoy explicando. Pertenezco a esta congregación, pero hay puntos que
que la Biblia a mí no me deja aceptar esas cosas. Yo, nuestra conclusión como iglesia, sí, yo respeto lo que hay. Pero a nivel general, la doctrina bautista, hay cositas que el hombre siempre le empuja para su lado. Es que la han hecho convencional. El pentecostal habla para su lado. Y yo quiero ser bíblico y cristocéntrico. Le guste a quien le guste. Mi compromiso es con Cristo y su palabra. Y todo comprobado por su palabra. Y esas personas ponen la tradición. No, y hermano, usted le habla por la Biblia que es el mismo hablando. Y dice, no, lo que pasa es que siempre lo hemos hecho así. Tradición. ¿Ves? Tradición. No, en el momento que yo me equivoco, hermano, yo he reconocido que me he equivocado en esto, la Biblia dice esto, yo quiero acatar esto, dice la Biblia. Pablo dice, cambiar de mentalidad. Dice Pablo que cuando recibió la revelación de Cristo, dice que él cambió de posición, y lo dijo allí. Frente al juzgado dice, no, lo que pasa es que yo cambié de posición. Una vez que conocí a Cristo, cambié de mentalidad, cambió mi pensamiento. Y así debe ser cuando hablamos, cuando Dios nos habla a través de su palabra, tenemos que tomar la posición bíblica. Bíblica. Hermano, y son cosas que tenemos que discutirlas porque hay muchas dudas en la iglesia. Pero yo tengo que reconocer que esos hermanos son hermanos míos en Cristo. Nosotros como bautistas, de nuestras pautas como bautistas que creemos en la seguridad de salvación. ¿Sí? Amén. Yo no pierdo mi salvación. Al contrario, a yo ser salvo y ver el sacrificio que hizo Cristo, me compromete más de servirle, cada día ser más santo, cada día buscar la santidad, cada día buscar ser más lleno de su Santo Espíritu. Nuestros hermanos arminianos que creen que por ustedes estornudar pierde la salvación. Escuche, hermano, aunque ellos crean eso, no la van a perder, porque recibieron a Cristo en su corazón. De que esté empezando erróneo es una cosa. Ahora, hermano, voy a decir esto. Yo he tenido el privilegio de estudiar con uno de los hombres que más teología conoce actualmente. Si alguno lo conoce, se llama el doctor Samuel Pérez Millo, uno de los teólogos más grandes actualmente. Él es español. Y él nos dijo en el seminario, así abiertamente, yo prefiero, escuche, ver una mujer con el pelo recortado, con la cabeza rapada, pero con una mente sana y limpia. Yo prefiero ver una mujer con los labios bien pintados, pero con una lengua corta. ¿Cierto? Yo prefiero ver una mujer en pantalones, pero caminando en santidad, y no una mujer con la falda hasta la rodilla, que su corazón es negro. No es apariencia. Santidad es algo interno que brota al exterior. Hermano, y siempre hablamos de la mujer y el hombre. Yo soy hijo de Dios. Soy un ministro ordenado. Y yo en mi casa estoy en mi pantalón corto, en mi camisilla, hasta sin camisa. Pero yo no puedo ir al supermercado en camisilla. Porque hay personas que me han visto que soy ministro de Dios. Por tanto, tenemos que cuidarlo. No es apariencia, hermano. Es usted vivir en santidad y vivir a Cristo. Y estamos que si pantalla, dice la predicación de las tres P: pantalla, pantalón y pintura. Y están enfocados más que en eso. Hermano, si vamos por apariencia, escuche, sepulcro blanqueado. Las mujeres más santas sobre la faz de la tierra, en apariencia, son las musulmanas. Se le ven más que los ojitos nada más. Pregunto yo, si ellas están en Mahoma, ¿son salvas? No. ¿Están en santidad? No, porque el único que transmite santidad es el santo de los santos, Jesucristo. Aquel que no esté en Jesucristo no puede ser santo. No es apariencia, hermano. Sí, hermano, pero desgraciadamente, eso sí lo voy a decir de la religión bautista. Hay iglesias que uno va y aquello parece un Kentucky Fried Chicken. Lo único que uno ve es pechuga y muslo. Por eso digo, hermana, que tenemos que ser reverentes y tenemos que cuidarnos. Hermano, mi esposa, digo esto a mi esposa, cuando se pregunta dice, papi, ¿qué tú crees? Para ella, puede ser que esté bien, pero yo no, pero está un poquito, tenemos que, hermano, igual yo. Mi esposa es mi guardiana en cuanto a la santidad. Cuando estoy hablando de papi, me hace señas nada más. Aquí yo ando en la escuela dominicana, hermano, mi esposa parece una pelotera allá dando señales.
Porque ella está pendiente a que yo no caiga algún error. Amén, hermano, porque a veces, ¿verdad? Humanamente cometemos errores. Por tanto, ella es mi guardiana, yo soy su guardián. En cuanto a santidad, es mi mujer, es mi ayudante idónea. Y ella me ve no solamente como su esposo, sino como ministro de Cristo. Ella quiere que yo esté caminando en santidad. Y a mí me encanta eso. Que mi esposa vele, eso demuestra que me ama, no solamente como su esposo, sino como un hijo de Dios. Sí, hermana, ¿quién levantó la mano, hermano? Eladio. Es que a veces, lamentablemente, tenemos mal interpretado lo que es el ser hijo de Dios o lo que es ser cristiano. A veces pensamos que lo exterior o lo de afuera, o lo que hacemos, ya sea misionero, pastor, profeta, como hoy en día un montón de nombres. Dios no pide nada de eso, Dios lo que pide es nuestro corazón. Y la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque Él quiere morar en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla los labios. Y así también lo que está en nuestro corazón surge hacia afuera. Esta mañana justamente estaba hablando con mi esposa al respecto. Y luego ella se puso a preparar algo para la comida y agarró una papa bien grande, bien bonita por fuera, pero una barbaridad. Entonces empezó a pelar la papa. Resulta que había un puntito chiquito y cuando empezó a escarbar ese punto, adentro estaba todo feo. Entonces dice, mira justamente lo que estábamos hablando hoy. Y eso es lo que pasa, que lo que estamos diciendo. A veces la apariencia por fuera es una cosa, pero el corazón, si no está Cristo en ese corazón, de nada sirve. Sino un corazón rendido a Cristo, hermano. Siempre lo digo, hermano, yo he pedido mucho la oración por mí, aquí, porque yo quiero vivir en santidad. Y tenemos una batalla tremenda, hermano. Y yo lo digo, y cada uno de ellos debe decir lo mismo. Yo no quiero ser hipócrita. Yo no me atraigo, hermano, primeramente delante de mi Señor. Primeramente. Segundo, delante de mi esposa. Hoy no está, pero normalmente ya está aquí. Que me está viendo lo que yo, escuchando lo que estoy hablando. O sea, yo diga una cosa aquí que no es mi esposa mirándome a los ojos. ¿Usted cree que yo me atrevería a mirar a sus ojos? Y hablar basura delante de mis hermanos en Cristo, delante de su iglesia. Dios me libre de eso. Dios me libre de eso. Y yo digo, Señor, si tú quieres que yo esté sentado, donde tú me quieras, yo quiero estar. Yo quiero obedecer. Yo quiero obedecer. Porque, hermano, cuando usted es pastor, ministro, maestro, más el Señor le manda a usted. Y siempre le pedimos, yo por lo menos personalmente le pido al Señor, que yo sea un hijo tuyo real, que no sea apariencia, que no sea hablar bonito, pero no, que yo te viva a ti, Cristo. Que las personas puedan verte a ti, no por lo que yo hago, sino por cómo yo actúo, cómo yo amo a mis hermanos. Hermano, y lo digo sinceramente, a nuestra iglesia local hace falta el más amor fraternal. Aquí lo digo abiertamente. Y el sectarismo, hermano, es algo que Cristo no tolera y yo no tolero, que a mí me da repugnancia el sectarismo. Nosotros como iglesia local, no solamente predicar a Cristo, no solamente que tenemos un buen pastor que transmite la palabra, es cuando los invitados vengan, vean, no, esta gente está en Cristo porque se aman los unos a otros. Yo termino el culto y está mi hermano Pino ahí, le pasó por el lado como si él fuera, hermano, como si tú fueras un perro. El que viene a visita a ver esas cosas y dice, esto es la iglesia de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Hipócritas. No, es vivir a Cristo. No mirar apariencias, sino yo quiero ver a Cristo en cada uno de mis hermanos. Y ver a Cristo en mí. Eso es santidad. Eso es la iglesia de Cristo. Y concentrarnos en su palabra, hermano, se nos ha ido la hora, básicamente en otros aspectos. Yo quería decir esto, hermano, que algo que sucedió la semana pasada. Yo tengo un compromiso con Cristo, hermano, de la oportunidad. Yo tengo un compromiso con Cristo. Que la palabra dice que aquellos que son maestros de la palabra se demandará más de ellos. Y dice que aquel que no ha sido llamado para tal oficio, que ni se meta. ¿Verdad? Yo sé el compromiso que yo tengo. Yo no solamente sé lo que es vivir con Cristo, yo valoro lo que es vivir sin Cristo. Y ser reprobado, yo lo valoro. No solamente estar en Cristo, valoro eso. Por eso lloramos tanto en nuestras oraciones por nuestros familiares que no han venido al pie de Cristo. Porque conocemos lo que espera. ¿Verdad que sí? Y aquí yo quiero estar sometido a Cristo.
una de las cosas que se habló mucho en el seminario era la ética ministerial. Pero yo aquí directamente tengo un jefe, un supervisor, que es nuestro hermano maestro. Yo me debo a Cristo y como maestro de esta escuela, yo me reporto, debo obedecer a mi director de escuela dominical, que es Omar Soto, y a nuestro pastor. No sé si me estoy explicando. Todo lo que yo hago aquí, todo lo que yo entrego aquí, pasa por el sedazo de ellos. Todo el material, hermano, nuestro pastor es un pastor muy responsable. Todo el material que yo le explico a ustedes, él lo examina. Y a mí me encanta, me agrada eso. Porque tiene que saber lo que se le está enseñando a la congregación. Porque la responsabilidad primeramente es de él, del pastor. Yo quiero ser lo más bíblico posible y ser comprometido y respetar. Por tanto, el pastor dice, Carmelo, ahora la clase, como usted está del maestro ya oficial, tómelo con calma. Si tenemos el tiempo hasta que Cristo venga. Y salir de aquí aprendido, ¿sí, hermano? ¿Cómo es su nombre, hermano? Mi nombre es Teodoro. Oh. De todas maneras, como que nos hemos desviado de la... Sí, sí. ¿Qué más? Bastante. Hacer otra pregunta. Y la pregunta es, como que usted es un ministro, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le falta a usted para ser profeta o apóstol? Mire, hermano, escuche. Hoy, ¿hay profetas? No. Sí, hay profetas. ¿Hay apóstoles? Sí, hay apóstoles. Falsos todos. Falsos todos. Ahora, Y le digo, y son contumaces, charlatanes y cabezones. pregunta. ¿Hay apóstoles hoy? ¿Sí? Sí, hay. Hay. ¿Falsos? Sí. ¿Hay apóstoles hoy? Sí, falsos. ¿Hay pastores? Sí, muchos y buenísimos. Y tenemos uno aquí. Ahora sí. ¿Hay unos maestros de escuela dominical? Sí, los de la iglesia, los mejores. ¿Hay evangelistas? Tengo un amigo que es el mejor evangelista que he conocido. Compañero de seminario. ¿Hay evangelistas? Sí. Porque son dones que son necesarios para la edificación de la iglesia. Pero como establecimiento de la iglesia, profetas y apóstoles. Por tanto, que la iglesia establecida no hacen falta esos dones. ¿Sí, hermano Omar? No, que hay profeta hoy. Y la pregunta que yo me hago a veces cuando dicen, no, el profeta fulano, ¿de qué me va a profetizar? ¿De qué? De la Mira, Biblia. nuevo, ya Pero no de te la quiso. Biblia, si está aquí. Ahora, hay un nivel de profeta, ahorita, dentro de 10 o 15 minutos, cuando nuestro pastor Azar González abra la Biblia, la lea y les ponga, está profetizando Lo que está la en la palabra de Dios. Biblia. Está en la Biblia. Pero nuestro pastor, hermano, yo lo amo muchísimo, mi pastor, lo estoy adulando. Lo estoy adulando. Pero mi pastor cuando se para aquí, lo que me habla es de la Biblia. Está en la Biblia. No habla nada nuevo. No necesitamos nada nuevo. Lo que usted quiere saber referente al reino de Dios, vaya a la Biblia. ¿Tiene duda? Pregunta a su pastor, pregunta a los maestros de su congregación. Yo, hermano, yo le doy gracias a Dios que tengo un buen pastor y tengo buenos maestros, que hago mi teléfono y pregunto. Y por la Biblia Dios me dice, yo mismo estudio y me edifico, pero que venga un cabezón. Así me miró, porque la Jerusalén celestial, yo leo Apocalipsis 21, que está formando está aquí, es de Dios. No, usted es un charlatán. Usted está inventando cosas y son personas, hermanos, que quieren crecer más que los demás. Y hay iglesias hoy, escuchen, iglesias hoy, que enseñan a las personas a hablar en lenguaje. Escuela de profetas. En el Antiguo Testamento había escuela de profetas, pero tenemos que buscar el contexto histórico-cultural y ubicarnos en el tiempo. Yo cuando dije, pero ¿qué es esto? ¿Dónde yo estoy metido? Pues hermano, a veces nos invitan y tenemos que ir. Yo voy a predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Y vemos esas cosas en esa iglesia. Escuela de hablar en lengua, escuela de profecía. Nosotros tenemos que estar, hermano, sometidos a Cristo, a su palabra y ser diligentes en el estudio de su palabra. Porque estas personas, hermano, leen un texto bíblico y de lo menos que le predican a ustedes ese texto bíblico. Comienzan experiencia y, hermano, yo a veces miro estas cosas y ese hombre está, me llega al techo. Entonces la congregación se siente como nada, porque no puede hacer las cosas que él hace. ¿Entiendes? No sé si me está entendiendo, es como especulando, es el cubano como especulador. ¿Entiendes? Y no, aquí lo que queremos es gente que sirva a Cristo, gente que camine en santidad y que se transmita su palabra, hermano. Vamos a ponernos de pie para orar. Básicamente ni comenzamos a estudiar el estudio que queremos para hoy
Gloria a Dios, porque Amén. estamos hablando cosas y de Cristo y estamos edificando. Así que el otro domingo continuamos con el estudio. Así que yo lo lamento por nuestra hermana Loida, por la semana 70. Ya quiere, hermana Loida, después. Está afuera. Yo espero que hermana Loida el próximo domingo me dé una cátedra de la semana 70. Voy a estar tan ansiosa por las 70 semanas de Daniel. Así que veremos a ver. Nos ponemos de pie, hermano, oramos para el culto que viene a continuación. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu inmenso amor, tu infinita misericordia. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí, Padre, reunidos como hijos tuyos, rindiéndote culto a ti, al único digno de adoración y alabanza que eres tú, nuestro Dios tribuno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias por estos hermanos, Padre, que están aquí. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta iglesia local. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos cada domingo para escudriñar tu santa, bendita y soberana palabra y estudiar, Padre, y aprender más y alcanzar más conocimiento tuyo, Padre amado. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a ser diligentes, responsables del estudio de tu palabra, Padre Santo, y mantenernos en ella. Mantenernos en ella, Padre Santo. Mira este viento de doctrina que está corriendo a nuestro alrededor, pero nosotros, Padre, ayúdanos a mantenernos íntegros a tu palabra, íntegros a tu Santo Espíritu, íntegros a ti, Señor, Padre Santo. La sana doctrina, lo que tú y yo has escrito, lo que tú has establecido, tus oráculos, tus preceptos, ayúdanos a obedecerlos, Padre Santo y Padre de la gloria. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada hombre, a cada joven, a cada niño, a cada mujer en este lugar, Padre Santo, de esta iglesia local, pero también, Padre, de todas las iglesias, Padre Santo, de todas las asambleas que hoy con nosotros están reunidos para rendirte culto a ti, que conforman tu única iglesia, por la que tú vienes pronto, la iglesia de Cristo. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo y Padre de la gloria. Y te pedimos que bendiga a nuestro pastor Azael González, vocero tuyo, mensajero tuyo, atalaya tuyo, que viene a proclamar tu palabra en breve. Padre, y ayúdanos a que crezcamos en tu conocimiento a través de esta exposición. Padre Santo, que podamos hacer los cambios necesarios conforme a tu palabra, Padre Santo, y que podamos vivir en santidad. Y ayúdanos, Padre, a estar preparados y estar ansiosos por ese encuentro contigo cuando vengas por tu iglesia, Padre Santo y Padre Gloria. Ven pronto, Señor Jesús. Te esperamos pronto, Señor. Y ayúdanos durante la semana, Padre, y estar preparados para el próximo domingo, donde nos encontraremos nuevamente en esta escuela dominical y seguiremos estudiando la profecía de las 70 semanas de Daniel y el libro de Zacarías. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.